De nuevo, bienvenidos a este gran curso que estamos haciendo que se llama Institucionalización en los Sistemas Políticos. En esta tercera unidad, en este tercer módulo de este curso, vamos a tocar un tema bastante amplio que es la cuestión de cómo se van organizando precisamente todas estas subunidades del sistema político, antes de que hablemos ya de lleno de lo que es un sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de qué es lo que pasa dentro de estas unidades que se van a llamar las organizaciones. Vamos a entender cuál es su comportamiento y sobre todo cómo es que se estructuran. Adelante. Pues bien, ya estamos de nuevo instalados aquí hablando sobre la institucionalización de los sistemas políticos y en esta tercera unidad vamos a hablar sobre los marcos referenciales de las organizaciones. Estos marcos referenciales tienen la particularidad de que van a hablar de lo que ya es el núcleo de un sistema político o sistema social, que es la organización. ¿Qué pasa dentro de estas subunidades que hoy ya las conocíamos así? Bueno, vamos a hablar de cuatro partes, vamos a hablar de cuatro subtemas. El primero de ellos es todas las organizaciones son públicas, el segundo es el comportamiento organizacional, el tercero es la estructuración de las organizaciones y el cuarto se trata de los climas organizacionales en los sistemas. Vamos a hablar primero de este tema, ¿no? Que tiene un título muy sugerente y es que todas las organizaciones son públicas. Esta es una idea de Barry Boseman que nos habla de cómo es que todas las instituciones van a tener una cara pública. Entonces, por ejemplo, aquí les ponemos la ilustración, ¿no? Para que se entienda la idea de que hay una empresa de hamburguesas que uno pensaría que porque es un ente privado no va realmente a responderle a la sociedad ni tampoco al gobierno, pero como ya nos estamos dando cuenta, absolutamente todas las organizaciones, y aquí lo vamos a subrayar, ¿no? Que sin importar su naturaleza van a tener esa figura, ese perfil público, ¿no? Que van a ser todos parte de ese sistema social e institucional. Ahora vamos a hablar, por supuesto, ¿sí? Es verdad, todas las organizaciones son públicas, tienen esta cara pública y aún así, pues van a tener diferencias, ¿no? Entonces hay diferentes partes que Barry Boseman nos va a sugerir que podemos utilizar para identificar esas diferencias. Entonces va a haber básicamente tres partes, ¿no? Tres categorías. Entonces, primero hay una diferencia en cuanto al sistema de personal, luego hay una diferencia en cuanto a las tareas y contextos de trabajo y una diferencia en cuanto a las estructuras organizacionales. Entonces, primero vamos a tocar este tema de las diferencias en el sistema de personal en las organizaciones públicas o en competencia con las organizaciones privadas. Lo primero que nos dice aquí Boseman es que hay una notada frustración y muy diferenciada entre la gente que trabaja en una institución pública y una que puede trabajar en una institución privada en función de las recompensas percibidas. Entonces, una persona que trabaja en una empresa, luego se va a dar cuenta de que su trabajo va a llevar a su bolsillo recompensas, ¿no? O sea, si tú te quedas a trabajar más tiempo, usualmente una empresa ya muy grande, te pagan las horas extras porque ya has cumplido tu horario laboral, ¿no? Y esto pues genera una frustración en una persona que apenas está interactuando en una organización pública donde usualmente no se da este tipo de beneficios. También en cuanto a las instituciones privadas se privilegia mucho
el que se den recompensas, ¿no? Recompensas en cuanto al cometido de logros, por ejemplo, cuántas unidades se pudieron vender o cuántas suscripciones se pudieron generar, y les dan una ayuda económica. Y eso es algo que se presenta rara vez en la organización, en las instituciones públicas, ¿no? Entonces ahí hay hasta cierto punto una frustración. Luego viene, y esto es muy importante, sí considero que se debe de subrayar y lo deben de tomar muy en cuenta para su examen, que es que una de las implementaciones más importantes en la historia, al menos en Estados Unidos, en la historia de la administración pública, fue la creación de esto que se le llama la Acta de Pendleton o el Pendleton Act de 1889, porque instaura el servicio civil. Y lo que pasaba es que anteriormente, cuando un partido político ganaba una localidad, una gobernatura o la misma presidencia, pues esta figura, quien ganaba, o el partido que ganaba, pues se llevaba todo. Entonces tenían la potestad los que ganaban la administración, pues de despedir a todo el personal y traerse a todos sus amigos o a la gente que le debieran favores, y eso pues generaba una incertidumbre laboral. Eso generaba en los Estados Unidos que los funcionarios públicos estuvieran muy a disgustos, que no pudieran especializarse en la comisión de sus funciones, y eran pues anomalías organizacionales, ¿no? Entonces, hasta que se crea este civil de carrera es cuando las administraciones van a empezar a tener más estabilidad, van a generar menos personas frustradas, gente que tenga más capacidad para especializarse en ciertos procesos de la administración pública, ¿no? Entonces, esto del Pendleton Act de 1889 es una verdadera innovación, y que pues todavía en muchos países hay un gran pendiente, ¿no? El hecho de que la gente pueda no depender de la política, pueda tener una estabilidad y pueda llegar a ir escalando en una pirámide, a lo mejor de jerarquías, que pueda sentir que su trabajo ha sido valorado. Eso es algo muy importante. Entonces quedan muchos vacíos en estas sociedades que todavía no han tenido estos procesos de institucionalización, ¿no? Y otra diferencia en los sistemas de personal, pues son la cuestión de las recompensas económicas contra un prestigio social. ¿A qué nos referimos a esto? Es verdad que la gente que está en la administración pública usualmente pues tiene estos recelos de que en la administración privada se paga mejor, de que se les recompensa, etcétera. Pero hay un aspecto positivo muy bueno en la administración pública, y es el hecho de que se genera un buen prestigio social. Entonces, cuando estamos hablando de sociedades democráticas donde sus gobiernos son respetados, pues por lo regular van a tener una buena percepción de lo que se considera el servicio público. Entonces, la gente que tiene un cargo en la esfera pública, pues también se le considera que tiene una vocación de servicio social, que tiene una vocación de liderazgo y un alto grado del sentido de la responsabilidad. Entonces, estas personas que están en la administración pública, no quiere decir que toda su vida vayan a permanecer ahí, pero eso es algo que curricularmente se les va a ayudar mucho en cuanto a su propio prestigio individual, ¿no? Y bueno, pues otra diferencia, que sería la segunda categoría de este análisis que nos hace Barry Boseman, son estas diferencias entre las tareas y también los contextos de trabajo. Entonces, aquí hay algo que vale la pena reflexionar, y es el hecho de que las personas que están en una institución pública
o en una organización que todavía está en vías de ser institución, usualmente van a, dependiendo del estado, de la calidad de las instituciones, pues van a tener este sufrimiento por encontrar la estabilidad, porque sobre todo en las naciones menos desarrolladas, donde no existe un servicio civil de carrera, pues van a ser muy volátiles estos empleos, van a depender mucho del resultado de una elección, van a ser también hasta cierto punto pues utilizados o manipulados, pueden ser por parte del partido que vaya a ganar, porque saben que una vez que ganen o que pierdan, pues van a tener repercusiones en sus contratos laborales, y pues son muy influenciables, ¿no?, a estas cuestiones de si va a haber elecciones o qué es lo que se vaya a presentar después, quién ganó y quién se va a traer su equipo de trabajo, quiénes vayan a persistir adentro de la organización, y eso es algo que afecta. Ahora, viene una frase que a mí me gusta mucho de Barry Boseman, y es esta de que en Washington lo urgente desplaza a lo importante, ¿sí? ¿Qué es el cometido de una institución pública? Bueno, pues es el que cumpla con un objetivo que la sociedad le ha dado, una meta social muy establecida, depende de qué se trate, a lo mejor de salud, a lo mejor de la educación, a lo mejor de prestar un servicio específico, ¿no?, como las oficinas de registros de patentes, los registros para generar tu pasaporte, en fin, muchos servicios, ¿no? Pero usualmente el gran problema de la administración pública, por eso es que pone aquí en Washington, lo urgente desplaza lo importante, es porque en Washington se concentran la administración pública, ¿no?, de los Estados Unidos, y es ahí donde se supondría que la administración pública pues debería de estar atendiendo los grandes proyectos nacionales, la ejecución de esas políticas públicas que buscarían generar una sociedad con más beneficios, pero no, realmente lo que pasa ahí es que se van presentando problemas. Entonces estos problemas específicos, contingentes, ¿no?, como puede ser a lo mejor un desastre natural, una epidemia importada de quién sabe dónde, problemas específicos de una comunidad, todo eso que son temas urgentes, pues van requiriendo la participación de esas instituciones. Entonces, esta suma de cuestiones urgentes pues van desplazando los propósitos para los cuales fueron creadas en realidad esas instituciones. Entonces el día a día en una institución política se vuelve gran parte de estar resolviendo asuntos que no tienen que ver con la función sustancial del gobierno. Y buena parte de eso también sucede no solo por asuntos contingentes, sino por una improvisación continua, una falta de especialización, la falta de estos servicios civiles de carrera en muchos de los casos, que hacen que a veces las personas pues tengan un gran nivel de rotación, es decir, que el día de hoy hay una persona en el escritorio de enfrente y el día de mañana pues amanece otra persona y se le tiene que enseñar, tiene que conocer los procedimientos, tiene que conocer la naturaleza de lo que para lo cual fue creada esa institución, y pues se va desplazando evidentemente los cometidos originales por los cuales fue creada la organización pública, ¿no? Viene otra cuestión también que es muy importante, que es esta de los aceleradores de ritmo, y no vayan a pensar que los aceleradores de ritmo son para aprender a bailar. No, tiene que ver con una cuestión de que en la administración usualmente vamos a ver la acción o la ejecución de las autoridades en estos momentos donde hay cosas urgentes, donde hay cosas que demandan una respuesta y que activan a otras partes del sistema político. Y en ese sistema político también están organizaciones como los medios, como las
protestas sociales de ciertos grupos organizados, ¿no? Entonces aquí hay un tema de que genera mucha exposición, por ejemplo, el que un medio te esté prestando la atención por un asunto determinado, como puede ser un acto de corrupción, puede ser un acto en el que se cayó un avión, o puede ser que hubo un socavón. Este tipo de cuestiones hacen que la autoridad sea sumamente expuesta. Entonces eso hace que el ritmo en una administración pues entre en un momento de pánico a veces, pero que requiere de respuestas rápidas, requiere de respuestas inmediatas por parte de todo ese gran engranaje que supone una institución política y sobre todo de carácter público. También otro acelerador de ritmo es esa separación entre la autoridad y el ejecutor. Y esto es muy claro en la organización pública, porque hay una cuestión ahí de que las organizaciones gubernamentales tienden a ser muy grandes. Entonces, quien toma la decisión, quien toma una decisión política, usualmente pues está en la cúspide de esa organización, pero quien ejecuta al final está en una escala jerárquica muy alejada, y eso hace que haya una relación sumamente impersonal. Cuando esto sucede, esta relación, esta gran separación se da porque vamos a ver que la autoridad toma una decisión, pero quien ejecuta pues tiene que hacerlo, y no va a tener tampoco la capacidad de negociar los tiempos, ¿no? Ahí son instrucciones que se tienen que seguir, que se tienen que cumplir, y bueno, pues quienes no lo pueden hacer pues terminan estando fuera ya de la organización, ¿no? Se considera que no están haciendo su parte del trabajo. Entonces sí vemos finalmente que hay una variedad. Cuando estamos hablando de las instituciones privadas, nos damos cuenta de que ellos tienden a buscar la comisión de metas a partir de indicadores que son totalmente numéricos. Entonces, una institución privada lo que busca a final de mes es tener un indicador, ¿no? Es tener un número, es tener la cantidad, es tener un número sobre todo que posicione o que justifique su capacidad de generar resultados. Cuando en la arena de las organizaciones públicas no es exactamente igual. Entonces acá en la administración pública se va a tener una percepción de que se debe de generar un resultado que tenga una implicación en una gran parte de la población, y que debe ser un resultado político sobre todo, ¿no? Que son este tipo de grandes decisiones que muchas veces no tienen que ver con la generación de un indicador, no tienen que ver con la generación de un número en específico, porque a veces ese número deseado puede afectar a otras partes de la población que no tenían injerencia en el problema inicial. Entonces, cuando estamos hablando del ejercicio de la organización pública, estamos hablando de que sus outputs o sus resultados pues pasan por un tamiz de que la opinión pública va a determinar si fue una buena respuesta, si se tuvo un buen resultado o no, conforme a la percepción política que se haya generado alrededor de la construcción de esa solución en específico. Y bueno, vamos a hablar ahora de un tercer elemento. Este tercer elemento que nos va a hablar sobre la diferencia entre las organizaciones públicas y privadas, pues va a ser la cuestión del tipo y tamaño de las estructuras. Aquí nos queda claro que hay grandes controversias. Barry Boseman nos va a hacer toda una serie de análisis y de revisión bibliográfica de otros autores que ellos se habían planteado descubrir si realmente pues, el tamaño de una estructura iba a tener alguna injerencia en cómo se dan los resultados, ¿no? Cómo se generan estos productos sociales, estas respuestas por parte de un sistema.
un sistema político. Y él descubre que después de esta gran revisión que hace, que se da cuenta que el tamaño de una estructura pues no tiene nada que ver con la cuestión de la eficiencia. O sea, puede ser que uno presencie que una organización muy grande, muy detallada, con muchos servidores ahí, pues a pesar del volumen que manejen, pues a lo mejor no está siendo eficiente, a lo mejor está siendo sumamente burocrática, a lo mejor está haciendo los procesos sumamente engorrosos, cuando a lo mejor otra estructura con un tamaño pequeño pero con el mismo encargo está dando mejores resultados. Entonces, luego tiene que ver con que la capacidad de las personas es lo que realmente se vuelve un factor. Entonces, una organización pequeña, pero que tiene gente sumamente capacitada, puede ser mucho más eficiente que una organización muy grande y extensa, incluso con franquicias locales, pero que no tenga realmente la capacidad de dar esas respuestas que se están buscando. Entonces, como conclusión, aquí en esta parte, el tamaño de la estructura no tiene relación con la eficiencia, ¿no? Ahora, un segundo aspecto. Dice aquí que la variabilidad en la estructura se reduce con un servicio civil de carrera. Es decir, aquí tiene que ver con una cuestión de la composición de quienes están integrando una estructura. Aquí vamos a ver que los procesos donde hay, por ejemplo, una fusión, ¿no?, de dos empresas que se convierten en una sola, pueden ocurrir muchos conflictos internos cuando hay personas que se tienen que empezar a conocer y que tienen que hacer que esos procesos tengan una lógica, sobre todo cuando se ven como competidores internos, ¿no? Pero cuando uno les da la certeza como empleador de que van a continuar con sus trabajos y sobre todo a definir cuáles son los nuevos objetivos, pues se puede dar una cuestión de que sí, a lo mejor hay una competitividad interna, pero en un ambiente sano, ¿no? En un ambiente competitivo real, donde se busque generar mejores soluciones, ¿no? Entonces esto no va a tener tanto que ver ya con que si es una estructura grande o no, o sea, tiene que ver con que si estás haciendo que se meta gente que a lo mejor no tenía experiencia, o si se aprovecharon los talentos que ya se tenían para generar nuevos resultados. Entonces, entre menos rotación se tenga, en teoría al menos, una organización pues va a tener la capacidad de especializarse más, de generar cosas mucho más detalladas y de mejor calidad. Y un tercer elemento va a ser el hecho de que la organización pública siempre va a ser más longeva que la organización privada, porque la organización privada, sobre todo cuando no estamos hablando de transnacionales o de empresas muy grandes, por lo regular la organización privada, la organización pequeña, la empresa pequeña, la empresa mediana va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho cuando se presenten problemas financieros, macroeconómicos, donde haya problemas también con la capacidad de la oferta educativa para ofrecer personas que puedan integrarse. Van a tener muchas complicaciones, ¿no? Pero sobre todo la cuestión económica, la cuestión del mercado es la que va a mermar mucho más la posibilidad de subsistir de todas esas organizaciones privadas, ¿no? Cuando la organización pública es mucho más evidente de que pues va a persistir porque no depende de un mercado. Entonces la organización pública
pues ya sabemos que en el caso de México el SAT, Sistema de Administración Tributaria, pues va a seguir cobrando impuestos a pesar de que hay una crisis económica. Entonces ellos, como dependen, la organización pública como depende de una ley, va a tener también presupuestos asegurados, cosa que las instituciones privadas no van a tener. Van a depender de las variaciones que tenga el mercado y de la capacidad de compra de los individuos. Y aquí vamos a hacer una breve pausa antes de hablar del comportamiento organizacional. Ya los estoy aquí otra vez interrumpiendo porque quiero saber qué tal van. ¿Les ha gustado el curso? ¿Lo sienten bastante dinámico seguramente, ¿no? Quisiera que ustedes pusieran atención en estas cuestiones que estamos viendo de las organizaciones, porque les va a servir, de verdad les va a servir muchísimo para que entiendan que una gran parte pues sí va a ser la cuestión de las estructuras, pero otra gran parte, y ahora es lo que estamos analizando ya, es qué es lo que pasa con las personas que están allá adentro. ¿Realmente están entendiendo cómo funcionan estas estructuras jerárquicas y todas estas leyes? Así es que no los interrumpo más y continuamos. Y bien, ahora vamos a hablar sobre el comportamiento organizacional. ¿Qué pasa al interior de estas organizaciones? ¿Qué pasa hacia su parte interna, ¿no? A ver, vamos aquí a retomar el texto de Chiavenato, 2001, y de Alberto Chiavenato, que es un consultor político, pero es un consultor organizacional brasileño, que se dedica a ayudar a las organizaciones, tanto públicas como privadas, para que tengan mejores resultados. Él se da cuenta desde un inicio de que anteriormente la administración pues se enfocaba en el estudio de los aspectos técnicos, ¿no? Y en todos estos aspectos que tienen que ver con la numeralia, con los reportes, con crear mejores estructuras, con condicionar a las personas para que sean productivas a un cierto nivel, etcétera, ¿no? Entonces, esto constituía el tipo de estudios anteriores, pero ahora se han dado cuenta de que los aspectos psicológicos pues han cobrado cada vez más importancia. La parte que puede llegar a ser más complicada de comprender o más complicada para poder generar una buena administración en cualquier empresa, cualquier organización pública, etcétera, pues es el factor humano. Y es el factor humano porque las personas son sumamente impredecibles. Pueden cansarse, pueden errar, pueden tener actitudes no positivas, pueden llegar a atentar contra la propia organización por descuidos o por propia sentimientos de venganza, etcétera. Y eso los hace el factor más complicado, es un factor falible, ¿no? Cuando una máquina falla, se llama a un técnico y se corrige y sigue actuando de la misma manera. Las personas no funcionan igual, las personas no puede llegar un técnico y hacer que al otro día funcionen de la misma manera en que se les estaban haciéndolo el día anterior. Dependen de miles de factores, ¿no? Sobre todo personales. Y aquí, pues ya aterrizando lo que empezaba a decir hace un segundo, nos damos cuenta de que hay dos tipos de conducta en cualquier organización, ¿no? Y es que hay una conducta muy distinta que se toma en un grupo de la que se toma en un nivel personal. Entonces, las organizaciones van a presentar estas dos conductas todo el tiempo. Fíjense ustedes, cuando vemos que una persona tiene una actitud aislada o única, o la vemos desde su punto de vista, pues podemos generar empatía, podemos generarle un consejo, podemos
podemos tratarla, podemos llevarla a que vaya con un especialista y tratar de indagar qué fue lo que sucedió para que él tenga una conducta determinada. Pero en el caso de los grupos es muy complicado, es muy distinto este proceso, y es cuando nosotros podemos llegar a ver situaciones que si estuviéramos hablando de una conducta individual o personal, serían cuestiones totalmente irracionales. Entonces, los grandes sociólogos se han dado cuenta de que hay una diferenciación, ¿no? Entonces, desde estos autores ya, desde el siglo XIX, principios del XX, existen que nos van diciendo que las personas cuando entran en una situación de interactuar con un grupo, pues actúan de una manera distinta. Actúa, por ejemplo, una masa puede llegarse a convertir en una turba que destroce cosas por una protesta que a lo mejor no tenía mucho que ver, o las actitudes que se presentan cuando hay un partido de fútbol afuera y que no hay las condiciones o no se generaron las prevenciones por parte de los directivos de los clubes para evitar los confrontamientos. Pues vemos que hay gente que se envalentona, agrede, puede golpear a otras personas, que nosotros podríamos simplemente verificar que sus actitudes pueden no coincidir con lo que esta persona haga en el día a día, que en una situación normal podría pasar una persona con una camiseta del otro equipo y pues no pasaría nada, ni siquiera quizá voltearía a verlo, ¿no? Pero que en una situación de conducta social exacerbada puede tener comportamientos totalmente distintos, ¿no? Y bueno, los ejemplos que estamos dando en este momento son un poco exagerados, pero es cuando nosotros empezamos a ver que sí, hay una clara división entre lo que puede llegar a percibir y hacer una persona por su cuenta y lo que un grupo de personas van a generar o van a poder interpretar y hacer como conjunto. Entonces, esto nos lleva a un análisis más profundo, ¿no? Y es que hay cosas en una organización que se ven y hay otras cosas como estas actitudes que no se ven, no son palpables, no son tan fácilmente reconocibles. Entonces aquí Chiavenato genera una teoría que se le llama la teoría del iceberg y hace una representación ilustrativa de lo que está teniendo en su mente, ¿no? Y es el hecho de que, como decíamos, hay factores que son visibles y hay otros factores que no son tan fáciles de percibir o de identificar. Entre los factores visibles en una organización, pues está todo eso que puede verse, que puede solicitarse. O sea, si uno va a una compañía, a cualquier organización, pues puede pedir que te presten el organigrama y pues puedes ver la jerarquía. Puedes ver también, por ejemplo, sus indicadores, ¿no? Puedes ver qué tipo de materiales ocupan, con qué recursos cuentan, si tienen recursos financieros sobre todo, ¿no? Es muy evidente, se puede contabilizar y ya se ve, ¿no? Pueden verse también que la misión, visión o los documentos de las políticas que tenga las políticas ahí de la propia institución, ¿no? Con las cuales se van a conducir y están en un papel, se puede verificar. Se puede pedir, por ejemplo, los currículos de las personas que trabajan ahí y se puede ver incluso en su expediente si tienen un grado específico de escolaridad, ¿no? Se puede ver también si uno les pide que abran el ordenador, la computadora, y entonces pues, puede ver qué nivel tecnológico tienen, si están utilizando un sistema específico, un software, un programa de cómputo. Pueden verse incluso las normas de conducta que están predeterminadas en estas políticas que decíamos.
Se puede medir la eficiencia porque podemos pedirles el balance del último mes y pues se puede constatar. Eso está literalmente ahí en unas hojas que están impresas y que constituyen ciertas carpetas, y todos esos factores son visibles, se pueden percibir, se pueden corroborar. Pero hay otra gran parte de la organización, y esta es la parte más enigmática, donde realmente reside la productividad, donde reside la capacidad de brindar respuestas, donde reside la innovación, donde residen muchos otros factores que en una organización van a ser fundamentales para que pueda considerarse como una buena organización que da resultados, o una organización con fracasos, con crisis, con problemas. Y eso reside efectivamente en esos factores que no se ven, que son las actitudes, que son los sentimientos, que son los comportamientos a través de los valores de las personas, que son esas normas no escritas, que son esas conductas que hacen que haya una buena o una mala interacción, la capacidad de resolver problemas o no. Y también están estos sistemas no escritos de solidaridad o apoyo. Y algo que también es crítico y que es muy difícil de evaluar, que es la cuestión de la satisfacción de las personas adentro de una organización. Entonces, todos esos factores que no se ven, pues pueden constituir la base de una organización, pero esta base, por supuesto, puede ser buena, puede ser sólida o puede ser escueta, puede ser mala, puede tener una crisis que haga que, a pesar de que nosotros estemos viendo factores visibles que nos indican que las cosas están muy bien, pues a lo mejor abajo no es cierto, a lo mejor ya en estas actitudes, pues eso puede llegar a ser la razón del por qué los bajos niveles de productividad, los bajos niveles de capitalización, los bajos niveles de resultados, la gran crítica que se le hace a estas organizaciones públicas cuando estamos hablando del sector público. Puede ser que la cuestión no esté en ese diseño formal, que es el que estamos viendo, sino en la arena de la informalidad y de esos factores invisibles que son muy difíciles de evaluar. Entonces, Chiavenato nos genera un segundo esquema para poder entender cómo deben de ser analizadas entonces las organizaciones. Y ya con mucha puntualidad nos dice que hay 3 niveles de comportamiento en las organizaciones, ¿no? Y el primero, evidentemente, pues va a ser a nivel micro. ¿Qué es lo que pasa con el individuo? ¿Qué es lo que pasa con sus emociones? ¿Qué es lo que pasa con la interpretación de lo que él está viviendo en el día a día? Pero después viene esta perspectiva intermedia del comportamiento organizacional, donde el factor clave a analizar es cuál es la conducta de esos grupos adentro de la organización. Y estos grupos, ya lo vamos a ver más adelante, son grupos que pueden ser formales o informales. O sea, el grado de formalidad lo va a dar con que si coinciden o no con la jerarquía, y la informalidad va a tener que ver con la propia asociación natural de las personas con la gente que tiene empatía, con la gente que le agrada o con la gente que tiene antagonismos. Eso va a hacer que tenga un comportamiento totalmente distinto en el terreno de lo informal. Y finalmente, en esta tercera capa va a existir una macroperspectiva. En esta macroperspectiva, como su nombre lo dice, pues ya nos está hablando de que tenemos que ver cómo se comporta la organización ya en su nivel global. Y aquí tiene que ver ya mucho con qué es lo que está pasando en el exterior, ¿no? Y aquí afuera de estas 3 capas nos vamos a dar cuenta que hay un universo de organizaciones.
y aquí dice que es el contexto ambiental y organizacional, pero les voy a adelantar algo muy importante. Cuando está aquí Chiavenato hablando de que hay un universo de las organizaciones, nos está diciendo, o tenemos que interpretar, que esa suma de las organizaciones va a generar un sistema, y en ese universo de las organizaciones es un sistema político, es un sistema organizacional. Ahí es donde ya vamos a ver realmente si esa macroperspectiva, esa dinámica organizacional que tiene en su conjunto, se acopla o no con las demás instituciones que juegan adentro de un sistema social. Y ahora vamos a hablar de un tercer tema, que es la estructuración de las organizaciones. Entonces aquí vamos a hablar ya de estos aspectos formales que sí se ven, ¿no? Esta punta del iceberg, que es todo lo que sí se puede percibir inmediatamente, ¿no? Y aquí estamos hablando de un gran texto que es el de Henry Mintzberg, que precisamente tiene que ver con la estructuración de las organizaciones. Entonces, lo primero que nos enseña es que él generó un esquema, una representación gráfica de lo que es una organización, en el cual en la parte superior podemos ver que hay un dispositivo que se llama el ápice estratégico. Entonces aquí en este ápice estratégico está el líder, ¿no? Está el líder de la organización, o está el consejo administrativo, que es el que va a tomar las decisiones. Entonces debe de tener una ideología definida y una serie de metas que son la causa de fondo para la generación de una organización. Y de un lado vamos a tener esto que se le llama la tecnoestructura, y por el otro el support staff, que viene siendo la fuerza de colaboración. Entonces en la tecnoestructura aquí vamos a encontrar pues cuestiones como la planificación. Vamos a tener, por ejemplo, al contralor, las cuestiones de la auditoría, ¿no? Pero también va a estar la cuestión de la capacitación. Va a también estar la investigación operativa. Va a estar la programación. Y va a estar gran parte de la administración. Del otro lado, esto que se llama la fuerza de colaboración o el staff, aquí vamos a encontrar pues precisamente a los asesores. Vamos a encontrar a la gente de relaciones públicas, por ejemplo, o de marketing, dependiendo de lo que se trate. Vamos a estar con la gente de recursos humanos o relaciones laborales, igualmente como se determine, pero también vamos a tener al área de investigación y desarrollo, el famoso I+D. Vamos a tener aquí a las oficinas de pago, toda esta cuestión, ¿no? Incluso la recepción puede estar en esta parte del staff. Y aquí, como vemos, la línea de mando comienza a bajar. Entonces aquí vamos a tener un nivel medio. Este nivel medio, que es el que coincide con esta parte, vamos a tener a todas estas personas que se van a ir convirtiendo en líderes. Ellos van a tener puestos de subdirectores o directores medios o gerentes, sobre todo gerentes, ¿no? Eso es como se le conoce más en inglés, los managers, que van a tener esta fuerza que es media, pero también se le conoce como la fuerza de fragmentación. ¿Por qué? Pues porque si nosotros no viéramos este esquema desde otra perspectiva, tenemos aquí un liderazgo y esto va bajando así, ¿no? Así hasta llegar a esta parte. Entonces aquí abajo, que son los niveles más ejecutivos, vamos a tener, por ejemplo, a los agentes de compras, vamos a tener a los operarios de maquinaria, dependiendo de lo que se trate, vamos a tener incluso a los montadores, ¿no? Los montacargas o la gente que está ahí adentro haciendo movimientos de los recursos, de los insumos y también de los exhumos, de todo lo que se produzca, los vendedores,
Entonces la gente que está en un mostrador, los transportistas, que pueden ser subcontratados, pero muchos también los tienen internos, en fin, aquí puede haber N cantidad de otros ejecutores del servicio que se va haciendo, ¿no? Los propios personas que tienen una función mecánica dentro de una fábrica, pero puede ser la gente que en una cuestión más tecnológica, la que diseña, la que está haciendo la programación, etcétera. Hay muchas partes que componen esta estructura jerárquica. Entonces va a haber una evolución, ¿no? Esto constituye una organización simple. Aquí tenemos una persona que a lo mejor depende solamente de 2 trabajadores, puede ser. Entonces aquí se ve muy claro que es una estructura pequeña, que tiene una sofisticación muy escueta, funciona en un entorno sencillo. Hay hostilidad porque la comunicación aquí puede ser tanto en este sentido, ¿no? Como puede ser nada más de aquí al siguiente nivel. Entonces no hay esta que decíamos hace rato de la comunicación que es impersonal. El flujo del poder es directo, ¿no? Y si alguien tiene un reclamo, se lo hace a la contraparte, y eso genera muchos pleitos al principio, ¿no? Y hay, por supuesto, una supervisión directa, pero algo que caracteriza a las estructuras simples, pues es que son jóvenes, que llevan un periodo de corto muy pequeño de existencia, y tienden a hacer negocios muy simples, ¿no? Como puede ser un puesto en la calle, o como puede ser un puesto a lo mejor de pulseras o de artesanías, ese tipo de cosas, ¿no? Pero también ya cuando estamos hablando de un local, también se puede considerar una estructura simple. Entonces, cuando esa estructura simple ya no es un local, sino que a lo mejor ya se dio cuenta de que el local tiene que especializarse, que está funcionando un producto en específico, se genera una burocracia maquinal, que es una segunda fase. Y aquí lo más importante es que se trata de hacer una sistematización, se trata de, sobre todo, normalizar los procesos. Aquí ya se dieron cuenta que hay un producto que funciona, hay que hacerlo de una manera mecánica, por eso se le llama maquinal a este tipo de burocracia, y se va a tratar de que el proceso, a lo mejor de hacer una hamburguesa, una pizza o lo que sea que estén haciendo, pues ya se calcula, se necesitan tantos ingredientes para que se pueda llevar a cabo este producto, ¿no? Y eso es normalizar un proceso, paso A, paso B y paso C. Entonces aquí todavía estamos hablando de que está en un entorno más o menos simple y estable, pero aquí ya tenemos la cuestión de que hay una cierta experiencia. Entonces, a lo mejor puede ser que todavía no exista un sistema técnico automatizado, pero ya existe una sistematización al menos, ¿no? Ya se tiene la idea de que va a haber un proceso que se debe de ejecutar de una manera, de normalizar. Esta es la clave aquí, de normalizar el proceso. Y aquí pues estamos viendo que se parece mucho al modelo original, de un pieza estratégico. Aquí ya tenemos estas cuestiones de la fuerza de la normalización, que es la estructura, porque esto es lo importante, ¿no? Que normalizan los procedimientos. Normalizar. Y acá pues tenemos este staff de apoyo, la fuerza de colaboración. Aquí sí ya podemos tener a lo mejor una persona específica para las cosas importantes, la contabilidad, la contratación, o tenemos un abogado específico, etcétera. Y bueno, pues aquí ya también empezamos a ver que hay una separación, ¿no? Cuando nosotros hablamos acá atrás de la estructura simple, dense cuenta cómo no teníamos una jerarquización amplia, pero aquí sí, ya tenemos a lo mejor un encargado que se dedica a una parte del negocio, y pues seguimos teniendo los ejecutores, ¿no? Y bueno, viene una tercera parte de estos modelos, que viene a ser la de la burocracia profesional. Y viene a ser profesional
Fíjense bien, aquí ya queda muy claro, ¿verdad? Cómo se van dividiendo, cómo se va expandiendo esta cuestión jerárquica. Va a ser profesional, porque aquí ya no se trata de normalizar el proceso, se trata de normalizar las habilidades de las personas. Es decir, que si viene un nuevo trabajador, tenga la capacidad de ejecutar el proceso. ¿Y cómo se va a ejecutar? Garantizando que esa persona tenga ese conocimiento, tenga esa habilidad para hacer que perdure el procedimiento. Entonces aquí se normaliza que las personas cumplan con esas capacidades. Aquí ya vamos a hablar de que estamos en un entorno más complejo y que tiende a ser estable, o se busca que sea estable. Entonces, aquí ya estamos hablando de empresas de un tamaño medio, ¿no? Que incluso están aspirando que en un momento vayan a abrir una franquicia o una sucursal en un lado diferente a donde fue inaugurado. Entonces aquí ya influyen cosas como la moda, como las tendencias, como la necesidad de actualizarse, y empieza a haber esta descentralización que, como vemos aquí, por ejemplo en el Estado, pues empieza a ser también horizontal, ¿verdad? Pero también ya pasa a ser más grande la estructura en un contexto vertical, o sea, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y entonces nos vamos a dar cuenta que cuando esta burocracia profesional ya está en la capacidad de salir a otras localidades, fíjense bien en la forma que tenemos, es la misma que tenemos aquí, ¿no? Entonces estamos hablando de que se tiene ya la capacidad de que esta organización pueda instalarse en otras localidades, pueda tener ya una réplica de esa normalización, acuérdense, ¿no? De los procesos, pero también de las habilidades, porque han pasado por la burocracia maquinal y la burocracia profesional. Y esto es muy importante, ¿no? Aquí ya lo que vamos a ver es que se van diversificando, como dice aquí, hay mercados o sectores que son diversificados, van a estar en diferentes regiones a lo mejor, o diferentes ciudades, y también van a ver que los productos y servicios pues, van a tener que irse acoplando a las necesidades de esas localidades, ¿no? Aquí ya estamos hablando, por supuesto, de que son organizaciones que ya tienen mucho tiempo, que ya tienen un grado de complejidad mayor, que tienen sistemas un poco más sofisticados, que tienen sobre todo esto, una normalización de los outputs, muy importante, porque aquí ya no estamos hablando de que nada más se haga la hamburguesa, como decíamos, ¿no? O la pizza, o lo que se quiera fabricar, o el servicio social que se preste. Aquí estamos hablando de que los estados financieros, los libros contables deben de marcar ciertos resultados, porque ya se tiene el conocimiento de que ese proceso lleva A más B, lleva a C, ¿no? a un resultado determinado, porque aquí estamos hablando de que las personas ya tienen una capacidad que en teoría nos debería dar un resultado cada mes. Entonces aquí es cuando revisamos, por ejemplo, que si se están bajando los índices de errores en la capacidad de producción, o que se tienen menos quejas de calidad, pero también estamos hablando de que los balances a lo mejor están indicando que se tiene una ganancia de tanto por ciento. O sea, los outputs, que son estos resultados de la organización, tienden a ser más constantes, tienden a normalizarse. Esto es característico ya de una forma divisional. Y bueno, pues aquí también ya vemos que la línea media se destaca, esta línea media de aquí donde hay cada vez más gerentes, ¿no? Donde hay estos asesores que nos van a decir cómo interpretar lo que los gerentes nos están diciendo, porque aquí, por ejemplo, aquí puede haber ya gerentes
de una localidad, de una franquicia, de una tienda, puede ser, no sé. Entonces estos ya tienen una comunicación impersonal, ¿no? Porque fluye por aquí, pasa aquí a un gerente o estos de aquí les reportan a otros, y así a su vez hasta que ellos van generando los reportes que se los van a ir pasando al consejo o al director general, ¿no? Y a sus asesores. Entonces ya aquí esta parte de la línea media cobra mucha importancia, adquiere más liderazgo y pueden tener decisiones que en su localidad pueden implementarse sin necesidad de que las que están acá alrededor cumplan exactamente con el mismo propósito. Pero esto es todavía más claro ya en una última etapa, que es la de la adocracia, donde estamos hablando de que tenemos un entorno ya sumamente complejo y dinámico. Aquí cuando nosotros hablábamos de la forma divisional, por ejemplo, hay que pensar en que hay muchas empresas grandes que están a punto de salir al mercado nacional, pero un claro ejemplo de una forma divisional pues, son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos federales o centralistas, dependiendo del tipo de estructura política que tenga un estado, pero los gobiernos tienen mucho esto. Por ejemplo, la Secretaría de Salud pues tiene hospitales en la capital, pero también tiene hospitales en Nayarit, tiene hospitales en Baja California, tiene hospitales en Oaxaca, tiene hospitales en todos lados, y ellos tienen una característica, más o menos ya funcionan de una forma estructurada, ¿no? Con ciertos criterios, pero aquí esta nueva forma de la adocracia, que quiere decir una forma ad hoc propia, es mucho más característica de la empresa transnacional. Entonces aquí podemos tener este ejemplo que decíamos, el de las hamburguesas o de estos consorcios de ropa muy grandes, ¿no? Como es este grupo Inditex de España, que tiene estas cadenas de Zara, de Pull&Bear, Bershka y muchas otras de sus marcas que pues se fabrican en diferentes localidades y se venden en prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que ya es un entorno complejo, de que son entornos dinámicos, porque las sociedades son diferentes, que deben de tener a fuerza un sistema técnico sofisticado y que además permita la automatización, porque si no, no se van a poder coordinar los diferentes equipos que tienden ya a ser multinacionales. O sea, aquí va a tener mucho que ver la influencia de la moda y las costumbres locales. No es lo mismo la moda que consumimos en México o en España que la moda que a lo mejor se consume en los Estados Unidos o incluso en las tallas, ¿no? Esto es creo más evidente. Entonces, tiene mucho que ver ya con las localidades y va a haber una descentralización de las funciones que va a ser selectiva. Ya no se les puede aplicar las mismas condiciones, por ejemplo, laborales a la gente que está fabricando la ropa en Portugal que la gente que está trabajando en la fabricación de zapatos o de ropa en Marruecos. Porque si se fabrica, por ejemplo, en España o en México, pues tienen la condición de que son culturas latinas, que comparten un idioma, que comparten ciertas costumbres, no todas evidentemente, pero que sí son muy distintas a lo mejor a lo que puede ser un trabajador en el Medio Oriente, ¿no? Recordemos que ellos tienen una religión islámica que pues tiene que permitírseles que a determinadas horas se tienen que poner a rezar por una cuestión cultural local, lo cual es algo que no se considera en un entorno como el mexicano, como el portugués o el español. Y bueno, pues esto tiene que ser un proceso de adaptación mutua, ¿no? Porque los trabajadores también tienen que entender que esta cultura organizacional de la empresa pues tiene sus características y van a tener que hacer un esfuerzo por encontrar esos puentes comunicativos que les permitan adaptarse. Y finalmente ya vamos a ver este último tema que tiene que ver con los climas organizacionales de los sistemas, ¿no? Esto tiene que ver con este gran
autor que es Rensis Likert, que posterior a 1945 se le encargó que hiciera una serie de estudios del comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. Entonces aquí lo más importante es entender que las reacciones de las personas dependen en gran parte no solamente de la administración, ¿no?, y de las condiciones, sino de cómo los perciben las personas, cómo es que ellos interpretan en su realidad qué es lo que está pasando en la organización. Entonces, aquí él nos va a decir que descubrió que hay cuatro tipos de climas organizativos, ¿no?, de climas organizacionales. Y esto de los climas organizacionales, nosotros nos vamos a dar cuenta de que también pueden significar los climas en un sistema político. Como ya vamos a empezar aquí a detallarlo, es absolutamente una consecuencia lo que se vive en un sistema político a partir de lo que veamos en la interacción de las subunidades, es decir, en las organizaciones que componen ese sistema, ¿no? Y aquí se da cuenta que hay cuatro grandes familias de estos climas, que el primero es el autoritario, el segundo es el de tipo paternalista, el tercero es el consultivo y el cuarto es el participativo. Y aquí pues ya vamos a ver, el autoritario, el sistema autoritario es aquel que se considera que tiene un esquema de decisiones totalmente centrado en una cúpula, es decir, se tiene una dirección sumamente vertical que va de arriba hacia abajo y que no tiene la posibilidad de retroalimentación. Entonces aquí esto va a generar una desconfianza, ¿no? Va a generar un temor entre las personas porque tienen precisamente una sensación de inestabilidad, de que pueden ser reprimidos, de que sus opiniones no valen nada, y que eso hace que se fomente esa cultura de que no haya participación, de que simple y sencillamente las órdenes vienen de una manera descendiente y no hay capacidad para ofrecer nuevas alternativas. Después también nos damos cuenta de que hay una separación organizacional entre lo formal y lo informal. Es decir, aquí los equipos técnicos, acuérdense que una organización pues va generando aquí que tienen un departamento de cómputo, un departamento de recursos humanos, un departamento de compras, de adquisiciones, etcétera. Entonces aquí labora muchas personas, ¿no?, en estos equipos, y nosotros pensaríamos que esas organizaciones formales pues deberían de tener una buena salud, ¿no?, una buena convivencia, de que fueran amigos incluso, ¿no?, en un buen clima. Pero lo que nos damos cuenta es que no es cierto. O sea, esta persona de aquí es amigo de esta persona de acá, y este de acá a su vez es amigo de este de acá. Entonces, eso constituye la suma de estas otras interacciones que no están en este organigrama, constituyen un aspecto informal, un aspecto informal de la organización. Entonces, el ideal sería que al menos estos equipos entre ellos se llevaran bien, pero aquí lo que estamos viendo es de que hay una separación total entre estas personas que trabajan en este núcleo y lo que está pasando entre sus interacciones en el terreno de lo informal. Aquí puede haber incluso complots o puede haber amenazas latentes de que la gente esté inconforme, y es cuando se generan por lo general las uniones, que es como se conoce en Estados Unidos, que serían los sindicatos en nuestro contexto, ¿no? Y después viene un segundo estadio, que sería este sistema paternalista. Entonces aquí hay algo que lo caracteriza, que es esta confianza condescendiente. ¿Por qué condescendiente? Porque aquí los líderes de la organización o el director general considera que los trabajadores son suyos, como en este sistema feudal del que ya hablábamos antes, ¿no? Aquí se considera de que son sus padres y que por tanto ellos van a decidir cuándo les dan permiso o no para poder opinar, para poder tomar decisiones.
Y esto va a funcionar a partir de que si me cae bien, de que si la persona es buena conmigo, pues a lo mejor puedo tener un favor con él. Y esto marca mucho este estadio paternalista, ¿no? Ahora, también aquí siguen existiendo, y sobre todo más incluso que en el estadio anterior, en el clima organizacional anterior, que ya empieza a haber una resistencia clandestina de esos grupos informales y sobre todo que son gente que no le está gustando lo que está sucediendo. Esta gente inconforme va empezando a organizarse para reclamar y van cuestionándose muchas de las decisiones, ¿no? Sobre todo en un terreno informal. ¿Por qué? ¿Por qué en el terreno del informal? Pues porque no existen los canales todavía en el terreno de la formalidad para que se puedan dirimir esas preocupaciones. Ahora, viene esto también que es el liderazgo limitado. O sea, en un momento donde estamos viendo que las personas no pueden expresarse con plena libertad, pues también estamos viendo que la gente tiene menos capacidad para tomar decisiones en el momento en que se presenten los problemas. Eso es un resultado de ese liderazgo limitado. Y después viene ya algo distinto, ¿no? Aquí, cuando se han superado estos liderazgos paternales, cuando ya la gente pudo darse cuenta de que se puede organizar, pues entramos en una fase distintiva, ¿no? Aquí es cuando tenemos ya un tipo de organización superior en donde sí, todavía existen castigos, pero también ya existen recompensas. Las personas van a tener un poco más de felicidad a la hora de trabajar en estos espacios de trabajo, porque van a darse cuenta de que los esfuerzos que hagan son premiados, se les reconoce, tienen la capacidad también de poder fomentar ciertas soluciones, ¿no? Aquí por eso decíamos también que hay una posibilidad de formación. La gente ya no se queda postrada, ya no se queda inmóvil en el camino para poder llegar a aspirar no solo a un mejor salario, sino a una posición donde se tenga más liderazgo, donde se pueda ingerir más en las decisiones del día a día, en las posiciones estratégicas. Ya hay una posibilidad incluso de que a lo mejor la empresa o la organización les pague un curso para especializarse en alguna materia específica, ¿no? Y también viene una ampliación, por supuesto, en la toma de decisiones. Aquí es cuando ya vemos que los asesores realmente funcionan o ya existen, porque a lo mejor no existían, y sobre todo que habrá cosas que para la organización se van a ir a un consejo o se van a consultar o se les va a dar la libertad de que escriban al menos sus opiniones al respecto de algo que se esté llevando a cabo. Por ejemplo, un proceso de reorganización o un proceso en el que estén definiendo un nuevo producto, se van a tomar en cuenta ya las opiniones de niveles jerárquicos que no precisamente sean los más altos, ¿no? Ya se pueden tomar en cuenta lo que las personas en estos otros niveles intermedios, incluso ejecutivos, pues están viendo que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Entonces aquí ya puede haber una retroalimentación, ¿no? de lo que es el contexto de trabajo cotidiano. Y finalmente pues viene que sería el ideal, ¿no? Una cuestión que en la cultura occidental estamos hablando de que presenciamos un sistema participativo, y un sistema participativo por definición tiene que hablar de la democracia, ¿no? Esto es el tipo de organizaciones al cual aspiran la mayoría de las instituciones en un contexto democrático, ¿no? Entonces aquí pues ya vemos que hay una responsabilidad compartida, y aquí la gran pregunta es cómo se genera esa responsabilidad. Pues se va a generar a partir de la confianza que se vuelve mutua, una confianza que es recíproca entre los actores de un sistema, ¿no? Entre la propia organización formal y también
la formal. Y también pues empezamos a ver de que hay una comunicación que ya no depende o no tiene siempre que pasar hasta el nivel jerárquico superior. A lo mejor la comunicación para resolver un problema ejecutivo puede darse en estos niveles, ¿no? Un departamento que le dice al otro, oye, mira, tengo este problema, y este le puede decir, aquí se puede solucionar de esta otra manera, o nosotros tenemos este proceso, adecúalo, y ya no se necesita que toda esta información tenga que hacer un proceso burocrático engorroso. Se genera comunicación de manera horizontal o transversal, ¿no? Entonces también esto influye porque cuando viene la toma de las decisiones importantes de una organización, se va a poder consultar a partir de todos los involucrados que van a sentarse en una misma mesa o van a tener los mecanismos, como puede ser un consejo técnico, donde se vayan a poder plasmar todas esas inquietudes o todas esas observaciones que se tienen en una misma mesa, ¿no? En un mismo territorio. Con esto llegamos a la conclusión. Vamos a cerrar ya este módulo que ha sido, como ustedes se dieron cuenta, bastante amplio. Creo que hay algo que debemos de concluir inmediatamente y es que todas las organizaciones son públicas. Ya lo estuvimos comentando, a pesar de que tengan muchas características de las instituciones u organizaciones privadas, todas van a tener una cara pública, todas van a estar insertadas en ese modelo que va a ser el sistema político, y entonces esto nos lleva a una conclusión. Ninguna organización va a operar, digamos, fuera del escrutinio de lo que está buscando como objeto el Estado. Y también vamos a concluir otra situación que me parece fundamental, y es el hecho de que podemos nosotros tener a lo mejor estructuras muy bien diseñadas en el papel, podemos tener las normatividades o políticas de una empresa o de un estado también muy bien diseñadas, pero aún así la ejecución no siempre va a ser la mejor porque vamos a depender siempre de esta característica que es la falibilidad humana. ¿A qué nos referimos con esto? Los humanos cometemos errores y tenemos también sentimientos, a veces queremos incluso hasta vengarnos de otras personas que están adentro de una organización, y eso va a crear muchas disfunciones. Entonces vamos a encontrar, y esta sería mi tercera conclusión, de que hay un clima organizacional el cual no siempre va a ser el más benevolente, en el cual nos vayamos a sentir muy bien. Siempre va a haber algunas cosas que no nos van a parecer, pero en general podemos analizar con la metodología de Likert si estamos hablando de que tenemos una organización o un sistema mucho más autoritario o paternal, o ya estamos transitando hacia una cuestión consultiva o participativa. Así que finalmente, para nuestro siguiente módulo, ya sería la conclusión, vamos a hablar entonces de cómo estas organizaciones encajan en un sistema político. Así es que hasta la próxima.